Bien, continuamos, hermanos. Y también, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo que ha hecho en usted su morada, su casa, su habitación, Él produce gozo. Y esto usted también lo ha leído y se ha gozado cuando leemos la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, gracias a Dios, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que entonces, hermano, el fruto, lo que produce el Espíritu de Dios en usted, querido hermano, hermana, es gozo. Así que tenemos la capacidad de parte de Dios de estar gozoso. El mandamiento en Primera Tesalonicenses dice, estar siempre gozoso. Así que entonces, hermano, el estar gozoso, el ser gozoso es un mandamiento del Señor. Bueno, en breve estos versículos, hermano, que confirman que usted y yo podemos estar gozosos. Ahora, paso a la palabra esperanza. Decíamos hace un momento que la palabra esperanza siempre nos está hablando del futuro, del mañana, ¿sí? Y bueno, paso a la definición de los eruditos y dice lo primero de lo que es la esperanza. Dice esperanza en el Nuevo Testamento, esperanza favorable y confiada. Lo voy a repetir. En el Nuevo Testamento, esperanza favorable y confiada, ¿sí? Lo cual quiere decir que usted, que yo y que todos los que hemos creído, no tenemos la más mínima duda, no tenemos el más mínimo recelo de que si lo que el Señor nos dice que hará todavía por nosotros mientras estemos en este mundo, el día de mañana o en lo porvenir, hermanos, no tenemos ninguna duda de que si es o no es. No. Tenemos la plena confianza que lo que el Señor nos ha dicho, eso va a suceder, se va a cumplir. Eso, hermano, es tener esperanza. Decir, el día de mañana, el Señor hará muchas cosas en favor mío, en favor de mi familia, en favor de sus siervos, en favor de toda la iglesia de Cristo. En la Concordancia Strong está esta breve definición y dice, esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación o confianza. Vea qué bonito, qué bonito. Lo voy a repetir. Esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación o confianza. Expectación, ¿sí? Expectación. Nosotros estamos siempre sabiendo, y más ahora, se hace más consciente, lo traemos más a nuestro corazón, que lo que está sucediendo, que lo que pudiera ser en usted, hermano que me escucha, o inclusive alguna persona que está escuchando esto que estamos comentando, que le está infundiendo temor, ¿sí? Temor, preocupación, por todo lo que sabemos, por todo lo que nos están diciendo, puede haber cierta preocupación, miedo inclusive, ¿sí? Pero usted y yo tenemos esperanza. Dios nos ha dado esperanza y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Esperamos con anhelo, ¿sí? Con placer, expectación o confianza.
y le dé algo que usted y yo estamos esperando, en la cual tenemos nuestra esperanza, que inclusive hoy mismo Cristo viniera por su iglesia, que hoy en este día quizás no se termina esta lectura de la palabra y Cristo viene por su iglesia, ¿sí? Eso puede suceder. Estamos a la expectativa y tenemos esa confianza de que si nuestro Señor Jesucristo determina en el tiempo de Dios, en el reloj divino, por decirlo figuradamente, hoy Cristo viene por su iglesia. Y sabemos que eso va a suceder, ¿sí? Que eso puede suceder. Y todo aquello que nos está afligiendo, que nos está robando la tranquilidad, la paz, mismo el Señor puede quitarlo de nuestra vida. Quiero decir lo siguiente: Dios es la esperanza de todo cristiano. Dios a usted le ha dado esperanza, ¿sí? Dios le ha dado esperanza, ¿sí? Y todos los que hemos creído en Él, por medio de Jesucristo, tenemos esperanza. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 1, ¿sí? Bueno, pues aquí hay una lectura gloriosa, rica, densa en doctrina para usted y para mí. Y hoy de la palabra que en breve consideramos, dice primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuántas cosas hay aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios misericordioso, con grande misericordia. Y en esa su misericordia, dice la Escritura, nos hizo renacer. Hermano, operó en usted, operó en todo creyente la nueva criatura, la regeneración, el volver a nacer o el nuevo nacimiento, ¿sí? ¿Con qué propósito? Para tener una esperanza viva. No es una mera esperanza. Aquí, en el lenguaje del amado apóstol, es más intensa la figura, más intensa la declaración. Dice que es una esperanza viva, una esperanza viva. Y esto fue posible, esto tiene su plena realización cuando nuestro amado Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, como dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que entonces, por misericordia, el Señor operó la nueva creación, la nueva criatura, venir a estar en Cristo, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y con qué propósito el Señor lo hizo? Para tener esperanza viva, o para una esperanza viva. Y esto tiene su efectividad cuando Jesucristo resucitó de los muertos, porque dice aquí, por la resurrección de Cristo de los muertos. Vea lo que yo le digo, de que siempre está hablando en futuro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todavía no estamos allá, pero el Señor nos ha dado esperanza, y aquí se nos revela, se nos dice que hay una herencia. Es una herencia incorruptible, incontaminada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, para ustedes.
dice la palabra de nuestro Dios, versículo 6. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Hay que subrayar esto, si es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea el futuro. Por favor, hermano, yo le invito a que usted, aquí, pues por cuestión de tiempo, no nos detenemos en demasía, pero vea, hermano, cuál es su futuro, vea cuál es su mañana. ¿Sí? Y dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, hermana, tenemos esperanza de salvación, ¿sí? De salvación en la presencia del Señor. Y me paso ahora al versículo 18, que habla de lo mismo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Otra vez Pablo menciona la resurrección de Cristo de los muertos, para darnos esperanza. Dice el versículo 21, que mediante Cristo, mediante su sacrificio, usted y yo ahora creemos en Dios. Y dice que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Con qué propósito? Lo mismo que acabamos de leer, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amado hermano, su esperanza está en Dios. Tenemos esperanza en Dios. Así que, hermano, vivamos a la expectativa, no tanto de que si puedo tener el problema, usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, no tanto de que tenga yo el problema, sino de que el Señor puede hacer cosas gloriosas y grandiosas en la vida de la iglesia, en la vida de su iglesia. Tengamos, hermano, confianza. Gracias a Dios. Entonces la frase, gozosos en la esperanza. Hermano, hermana, nuestra esperanza, nuestras esperanzas están ligadas a la venida del Señor, en cuya perspectiva debiéramos llenarnos de exultación, no exaltación, exultación. Repito la palabra, exultación. ¿Y qué significa la palabra exultación? Saltar de alegría, transportarse de gozo. ¿Sí? Como dice el profeta Malaquías, saltaremos como becerros de la manada. Bueno, una figura para hablar de así como retozan, hermano, los corderitos, hermano, así el creyente se goza en el Señor. ¿Sí? Bueno, paso a lo segundo en esta oportunidad. Lo segundo que quiero decir, hermano, es su exhortación. ¿Sí? Es su exhortación. Sufridos en la tribulación. Ese es el segundo aspecto, hermano. Sufridos en la tribulación. Sufrir. ¿Qué es sufrir? Bueno, significa soportar pacientemente. ¿Sí? Soportar pacientemente. ¿Sí? O bien, como dice un erudito, literalmente perseverando constantes. Subrayo, perseverando constantes, sugiriendo perseverancia bajo condiciones penosas, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. ¿Sí?
La palabra nos invita, hermano, hermana, nos exhorta a decir, Señor, yo aquí voy a estar. Aquí voy a estar, aquí voy a permanecer, qué tan complicado sea o qué tanto llegue a complicarse, Señor, yo voy a perseverar, aún bajo condiciones penosas. ¿Qué quiere decir esto, hermano, hermana? No acobardarnos. No debemos acobardarnos ante la adversidad, ni pensar apartarnos, y subrayo esto, de los caminos del Señor. Sobre todo eso. Hermano, hermana que me escucha, ese es el exhorto. Sí, ese es el exhorto. A soportar. ¿Sí? A soportar. A resistir. Aguantar. A eso nos llama, hermano, el apóstol, puesto que tenemos, como ya dijimos antes, puesto que tenemos esperanza. Yo quisiera repetir, hermano, esto que acabé de leer: perseverancia, perseverar, no irse, no alejarse, no apartarse, no huir, ¿sí? Bajo condiciones penosas, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, ¿sí? En vez de abandonarlo. A eso nos llama el Señor, a soportar. Entonces, creo que aquí la definición que nos da del lenguaje del Nuevo Testamento difiere en buena parte de lo que nos puede decir el diccionario de la escuela. Puede diferir, ¿sí? Perseverando constantes. Tenemos que aguantar, hermano. Tenemos que resistir. Ahora, la palabra tribulación. Aquí hablo de la tribulación del cristiano. La palabra tribulación significa principalmente presión. Escúcheme, hermano. Significa literalmente presión. Cualquier cosa que abrume el espíritu. Sufrir aflicción. Estar angustiado. Yo no sé si usted esté en esta ocasión, esté usted afligido, esté usted angustiado. ¿Podemos encontrarnos en esa situación? Claro que sí. ¿Sí? En una preocupación terrible, en un estrés que si no clamamos, hermano, hermana, a Dios, ese estrés nos va a enfermar. Ese estrés va a minar nuestras fuerzas. De ello apenas, hablando un poquito sobre el mareo, que el estrés atrofia la circulación de la sangre. Y bueno, no soy doctora, claro, pero bueno, leyendo los tips, estoy leyendo que el estrés no permite que la sangre fluya, sobre todo al cerebro. Y cuando esa falta ¿cómo se dice?, de irrigación o de provisión, es cuando vienen los mareos. ¿Sí? Cuando vienen los mareos, y pues los que hemos padecido de esto, es muy desagradable. ¿Sí? Y otra serie de situaciones, nerviosidad y muchas cosas. Sí, hermano. El término hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o al antagonismo de las personas. Aquí podemos hablar de las circunstancias. ¿Qué nos están diciendo, verdad? Que creo que esta semana y la otra van a ser muy difíciles, bueno, lo que estamos escuchando, ¿sí? Sigo leyendo. Se refieren invariablemente cuando se usa acerca de la presente experiencia del creyente a lo que les viene de afuera. A lo que nos viene de afuera, dice aquí la definición. Entonces, exactamente, nosotros como familia,
hablando de la familia, del hogar, de la casa, pues estamos tranquilos, a Dios gracias, estamos en paz, pero nos están diciendo que afuera hay una situación muy difícil y bueno, eso puede ser motivo de tribulación. Antes de pasar, hermano, hermana, a lo que sigue, yo repito lo siguiente: presión. ¿Qué significa la palabra tribulación? Presión, estrechez, ¿sí? Estrechez. ¿Sí? Ahora, hay una frase, hermana, que se repite. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, y hay otras 5, pero la palabra espacioso ya no significa lo que aquí quiero decir. Dice el salmista David, y así vamos a entender esta frase, porque yo me preguntaba muchas veces, bueno, ¿por qué David, el siervo David, escribió lo siguiente? Dice, Salmo 18, 19, dice, me sacó al lugar espacioso. Acuérdese, hermano, para que esto se entienda. Tribulación quiere decir presión, estrechez, apretura, estar, permítanme una palabra en el lenguaje coloquial, estar apachurrado, ¿verdad? Estar apachurrado, ¿sí? Presión, eso es lo que significa la palabra tribulación, estrechez. Aquí David dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Ahora, mediante contexto, entendemos qué es el lugar espacioso. Verso 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. ¿Qué significa aquí entonces, hermano? Lugar espacioso. Que esa tribulación, literalmente, esa tribulación, figuradamente, presión, opresión, estrechez, hermano, el Señor la cambió, la tornó en una situación de lo más agradable. ¿Qué quiere decir aquí lugar espacioso? Hermano, la obra de Dios, la obra de Cristo en favor nuestro, en favor de todos los que hemos creído en Él. Eso es lo que significa, hermano, lugar espacioso. De pronto ya no pude ni moverme, pero vino Dios en mi auxilio, libre, libertad, libertad total. Otra manera figurada en que David describe la obra de Dios es cuando dice, ¿verdad? Has cambiado, dice, mi lamento en baile. Eso no quiere decir, ¿verdad? Que David, a cada ratito, pues andaba allí, ¿verdad? No, no quiere decir eso la escritura, hermanos. David quiere decir, estaba yo afligido, estaba yo atribulado, y el Señor cambió mi situación. Dice la palabra de Dios, Salmo 31, 8, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Otra vez, amado hermano, hermana, Salmo 118, 5, sí, hermanos, Salmo 118, 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, desde la angustia, cheque, hermano, por favor, todo el versículo, desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, hermano, pues reiteramos, ¿qué significa lugar espacioso? La liberación, la obra de Cristo en favor de todos nosotros. Bueno,
Y para apurar más esto, hermano, hermana, lo tercero que quiero decir a la mayor brevedad, hermano, su tenacidad. Lo tercero, ¿sí? Constantes en la oración, ¿sí? Quiero leer esto último porque, bueno, el tiempo ya ha avanzado. El cristiano debe perseverar en la oración con sus hermanos en la fe. Y Romanos 12:12 es una referencia a la oración eclesial. No solo debemos orar unos por otros, sino también unos con otros. Esto ha de contribuir al progreso espiritual, no solo del individuo, sino de la congregación y sobre todo, querido hermano, hermana, en su bienestar, en su tranquilidad, en su fortaleza que vendrá de parte de Dios. Quiero terminar con otras tres versiones de las Escrituras y que pues ayudarán un poquito más para entender lo que nos dice el Señor en Romanos 12:12. La Biblia Latinoamérica dice así: tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas, sean pacientes, oren en todo tiempo. Esta preciosa verdad aplica bastante bien a lo que usted y yo estamos pasando en estos días y en todo el mundo. Tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas sean pacientes, oren en todo tiempo. La Biblia Peshitta dice: gócense en su esperanza y sean pacientes. Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. La Biblia traducción en lenguaje actual traduce así, y esta en lo personal me agrada. Dice: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Concluimos ahora sí. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Amado hermano, esto es lo que nos enseña la gloriosa palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias por esta breve lectura de la palabra y vamos a orar. Oremos unos por otros y damos gracias al Señor en esta hermosa hora. Padre que estás en el cielo, te doy gracias. Señor, que esta palabra, Dios mío, que a los lugares, a los hogares a donde haya llegado esta reflexión de tu palabra, Dios mío, sea o haya sido bálsamo, Señor eterno, haya sido medicina, Dios mío, sea esa palabra a tiempo que alguno de mis hermanos, algunas de mis hermanas estaba necesitando, Dios mío. Gracias, Señor, mi Dios. Dejamos la obra, dejamos su efectividad en las manos preciosas de Dios Espíritu Santo, que es el que aplica la gloriosa palabra, la palabra que Él mismo dio a los profetas, a los apóstoles, para hablar, para instruir, para bendecir nuestra vida. Padre mío, te damos muchas gracias por todo el bien que recibimos de tu bendita y hermosa palabra. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, y que bendigas a mis hermanos de este canal y a todos los hermanos que felizmente están, Señor eterno, predicando tu gloriosísima palabra. Padre amoroso, muchas gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios bendiga a Soy Iglesia Éfeso.